Buen día, soy Mayra Alejandra Suárez Vega. Represento al grupo conformado por Margarita Botero, Viviana Lazo y quien les habla. Somos estudiantes de licenciatura en inglés, quinto semestre de la Corporación Universitaria del Caribe SECAR. Esta es la asignatura de Educación Ambiental. Nuestra docente es la licenciada Diana Duarte. Este es un video documental sobre la relación que existe entre la escuela y la educación ambiental. Consiste en tres partes. La primera es la contextualización del centro educativo, la segunda una entrevista realizada a docentes del mismo y la tercera una entrevista realizada a una docente de ciencias de la ciudad de Bogotá, quien nos va a dar algunas orientaciones sobre la educación ambiental desde el sector urbano. La institución educativa Marco Fidel Narváez se encuentra en el corregimiento del Mango, en el municipio de Argelia, Cauca. Es calendario A, zona rural, jornada completa, nocturna, tarde y fin de semana. Género mixto, carácter académico y tiene las secciones de preescolar, primaria, secundaria, media y programas de educación para adultos. Cuenta con 730 estudiantes, 35 docentes y 13 administrativos. Dentro de los principales problemas ambientales que aquejan a la institución están los olores producidos por un matadero de animales domésticos que se encuentra cerca a la institución y las fumigaciones que se realizan en una zona cercana a la institución. A continuación, mi compañera Viviana Lazo va a presentar a ustedes una entrevista realizada a docentes de la institución educativa. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Heidi Viviana Lazo Gómez, soy estudiante de la Universidad Corporación Universitaria del Caribe SECAR, de la licenciatura en inglés del área de educación ambiental. A continuación les voy a presentar a las docentes, la señora Dora Garcés y la señora Ana Rivera de la institución educativa Marco Fidel Narváez del corregimiento del Mango, Argelia, Cauca. Buenas tardes, como lo acaba de decir, mi nombre es Dora Garcés, soy directora de sexto A y soy licenciada en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Muy buenas tardes, mi nombre es Ana Rivera, soy directora del grado octavo B, licenciada en Física y Bueno, profesores, pues la dinámica es muy sencilla, docentes, ¿sí? Les voy a hacer unas preguntas relacionadas con el ambiente, con la problemática que estamos viviendo hoy en día sobre la contaminación, la bastante contaminación, desforestación, tala y caza animal que se está viviendo a nivel mundial. Entonces, las preguntas constan en las siguientes. ¿Qué piensan ustedes, profesora Ana Rivera? ¿Qué piensa sobre la contaminación del planeta Tierra? que debemos ser más conscientes que estamos haciendo mucho daño. O sea, hacer más, recoger la basura, no tirarla para no contaminar el planeta. Profe Dora Garcés. ¿Qué se piensa de la contaminación? Pues, pienso que es un fenómeno que nos está afectando muchísimo, yo diría actualmente, y todo se basa por el descuido de nosotros como humanos que no sabemos cuidar nuestro planeta. Bueno, como segunda pregunta tenemos, ¿cree que la escuela puede formar personas muy sensibles ante lo que está ocurriendo al planeta? ¿Usted en qué forma cree que las personas sean sensibles? De forma,
en la educación de los niños, Sí, claro, eso se mira mucho. a los adolescentes también, que sean grandes personas, sean también sensibles. Sí, señora, usted, profesora Garcés, ¿usted qué pensaría? Le repito la pregunta. ¿Cree que la escuela puede formar personas muy sensibles ante lo que está ocurriendo al planeta? Sí, claro. Sí, podemos nosotros igual, como docentes, tenemos que trabajar eso, formar estudiantes sensibles ante el planeta para que lo cuidemos, porque pues, en parte fundamental empieza en la escuela, de poder de que ellos aprendan a recoger, por ejemplo, sus basuras, lo que dice la compañera, y así hacer de que ellos poco a poco también se preparen en la casa y así mismo en toda la comunidad. Sí, eso miramos que hoy en día, si desde pequeños le enseñamos a los estudiantes, ellos poco a poco van a crecer con ese ámbito de ir reciclando poco a poco, cuidando sea su fauna, sea su flora, ¿verdad? Entonces, como tercera pregunta, ¿qué sientes frente a la deforestación de los bosques y la destrucción de la capa de ozono? ¿Usted qué siente? Pues muy triste porque estamos acabando el medio ambiente, ¿no? Y es muy triste para todos porque no tomamos conciencia de lo que estamos haciendo. Sí, se siente tristeza y como impotencia de saber que a veces uno quiere como que las cosas cambien y es difícil. Actualmente pues por eso estamos con tanta contaminación y con tanta, que eso es lo que ha llevado a que actualmente pues, la capa de ozono cada vez esté más destruida. Entonces pues es tristeza pensar en todo lo que está pasando y como le he dicho es culpa de nosotros mismos. Por lo menos yo les pongo un ejemplo, profes. Nosotros que estamos viviendo acá en esta zona roja, que acá no es para nadie un secreto que hacemos, o sea, que de lo que sobrevivimos, ¿no? Para nadie es un secreto donde deforestamos mucho, o sea, talamos mucho para nuestras siembras de los cultivos de uso ilícito, como se ha venido hablando constantemente. Y miramos que pues destruyen cada día más y más y más y más y miramos que no hacemos nada ante ellos. ¿Ustedes qué proponen? Que la gente tala más bosques para seguir sembrando, y sigue talando, y sigue talando. ¿Ustedes qué le dirían a las personas? Que daña más el bosque, porque al fin y al cabo de eso, o sea, estamos mal hechos porque seguimos dañando la naturaleza. Y para la gente pues que tome conciencia, a ver si la niña y todo eso más adelante. Sí, pues como usted ha sabido y lo ha explicado, no es nada mentira lo que se vive acá en esta ciudad. Pues se ha trabajado, desde los colegios se trabaja mucho con las escuelas de padres y porque la mayoría de los padres de familia son los que hacen eso, ¿no? Y se trabaja mucho eso, pero usted sabe que hoy en día como que ellos piensan más en su dinero, en sus cosas y más no como en cuidarse. Acá realmente la población es como muy sorda o como muy antipática a esas cosas. Somos como inconscientes. Sí, eso, somos inconscientes y por más que uno trate y trabaje con ellos, pues es poco lo que hemos logrado todavía. Pues, hay que perder las esperanzas para lograr algo. Y cuando ustedes, ¿qué opinarían? Cuando miran a la gente a nuestro alrededor, que se muestra como que tan indiferente ante los problemas ambientales, o sea, que si nosotros echamos basura al río nos da igual, si quemamos árboles nos da igual, que si usamos cantidad de venenos nos da igual. ¿Ustedes qué opinarían frente a ese problema ambiental? Que pues contaminamos el agua, los ríos y más adelante, el día de mañana necesitamos el agua y toda contaminada, no podemos consumir esa agua.
por los venenos, pues a los cultivos y todo eso, también estamos haciendo daño a la naturaleza. Sí, los niños son cierto. Pues que uno siente como desconsuelo, o sea, ante ver, ante que la gente sí, maltrata o como le digo yo por estar pendiente de otras cosas, no se dan cuenta del daño que están haciendo, no se dan cuenta del daño que están haciendo a la naturaleza y que más allá vamos a tener muchas más consecuencias de las que ahorita tenemos. Así es, pues, ese es un problema que creo que es de bastante amplitud, que creo que por más que le busquemos una estrategia, las personas nos mostramos muy diferentes ante esta triste situación. Y como docentes ustedes, con la experiencia que tienen en el campo educativo, ¿cómo actuarías si en su población las personas se dedicaran al tráfico animal? Que no estoy de acuerdo porque los animales también deben estar en la naturaleza y de eso debemos tomar conciencia o informar a las autoridades para que tomen cartas a las educadoras. Sí, pues igual, aunque todavía no me he dado cuenta de que haya eso en esta zona, ¿no? Pero pues lo más normal sería eso, poner en alerta a los entes para que ellos se encarguen de poner las medidas necesarias a esta situación. Bueno, profesoras, pues fue un gusto, fue un placer compartir con ustedes este pequeño ratico de experiencia educativa, de sus experiencias. Se les agradece de todo corazón esa oportunidad grande que me han dado esta noche. Muchas gracias, profesoras, se les agradece de todo. A ustedes, muchas gracias. Muy buenos días. El día de hoy nos encontramos en compañía de la licenciada Daisy Garzón. Ella es docente del área de Ciencias Naturales del Gimnasio Pierre Faure, colegio ubicado en el norte de la ciudad de Bogotá. El día de hoy ella nos va a dar una perspectiva sobre cómo se realiza la educación ambiental desde su aula de clase. ¿Qué piensas sobre la contaminación del planeta Tierra causada por el uso excesivo de los recursos naturales? Bueno, muy buenos días. Pues al respecto, pienso que es una problemática bastante amplia en la actualidad, teniendo en cuenta que los recursos naturales han venido siendo explotados eh, por el ser humano lastimosamente, porque en ese momento prima más la parte económica, el bienestar y el lucro de las personas que el cuidado de la propia naturaleza, aún sabiendo que la madre tierra es quien nos brinda todo. Sin embargo, pues estas personas simplemente les interesa tener dinero, obtener ganancias a costa del daño que se genera en la deforestación, a través del tráfico ilegal también de animales, donde vemos que algunas especies van desapareciendo y pues no hay como una conciencia en sí de ese cuidado que debemos tener con esos animales y con esas plantas, con todos estos recursos que la naturaleza nos brinda, porque finalmente hay muchos de esos recursos que son renovables, que se pueden ir regenerando, pero muchos de ellos no, que son sencillamente recursos que se van a agotar. Y si continuamos haciéndole tanto daño a nuestro planeta, pues muy seguramente nuestras futuras generaciones no tendrán una buena vida debido a que la naturaleza no va a estar en óptimas condiciones para atender las necesidades del ser humano. Ok, ante eso que estás diciendo, ¿piensas que la escuela, la institución educativa puede lograr que los niños desde pequeños se sensibilicen ante la problemática ambiental? Por supuesto que sí, desde las prácticas pedagógicas, desde el aula, desde el saber y del compartir del conocimiento, se hace conciencia en los niños del daño que se le genera a la naturaleza, y son precisamente ellos los que son más reflexivos, porque finalmente el ser humano, como lo mencionaba anteriormente, busca el dinero, busca el beneficio, mientras que los niños tienen una mente de pronto menos dañina frente a eso, y ellos luchan más por cuidar los animalitos, por consentirlos, por tenerlos bien. Entonces en ellos es quien se puede generar esa
concientización de que debemos cuidar esos recursos naturales y que se les debe dar un buen uso. Entonces, esa huella se puede marcar desde los niños más pequeñitos y finalmente pues tener una generación que sea capaz de cuidar los recursos naturales, hacer un buen uso de ellos y de esta manera pues garantizar que la naturaleza sobreviva y pues nos pueda brindar lo que nosotros necesitamos. Bien, yo considero que los docentes de ciencias, al tener mayor conocimiento sobre los recursos, sobre la problemática ambiental, son un poco más sensibles ante toda la realidad que está pasando, mucho más que frente a otras personas. ¿Cómo sería posible que derrotar esa indiferencia que sentimos o que sienten muchos ante la destrucción del planeta? Bueno, pues de pronto sería uno, pues podemos empezar desde los más pequeñitos, pero hacer también actividades que implique de pronto el contacto o la relación de estas temáticas con otras personas. Por ejemplo, el impacto que se le puede dar también hacia los padres de familia. Actualmente y pues más ahorita en la virtualidad hay muchas opciones de recibir charlas, de recibir algunas capacitaciones por parte de entidades encargadas de la parte ambiental, donde incluso se está educando no solamente al niño, sino también a la persona que está ahí detrás del computador, detrás del niño. Entonces, digamos que todas estas actividades se pueden hacer también campañas donde se vaya concientizando poco a poco, poco a poco. Sabemos que no es algo que se pueda realizar de la noche a la mañana porque lastimosamente hay como la cultura de no cuidar, ¿cierto? Sino más de dañar o a veces ni siquiera es conscientemente, ¿cierto? Sino que a veces lo hacemos inconscientemente, se cayó el papelito al piso o sencillamente entonces un animalito nos gusta, entonces, ay, quiero llevarlo a la casa y quiero tenerlo allá, pero pues no, digamos que no estamos siendo conscientes del daño que le estamos haciendo a esa especie y no solamente a la especie, sino ese animalito en sí que estamos de pronto queriendo cuidar en la casa, pero no está teniendo un buen ambiente y pues debido a esto puede fallecer o sencillamente pues él no va a llegar a la reproducción. Entonces todo esto son problemas ambientales que se van generando y precisamente debemos hacer conciencia pues en todas las personas, pero pues debemos empezar de a poquitos a dar pequeños pasos para lograr grandes objetivos. Hablando precisamente de la extinción de las especies animales, del problema tan grande que tenemos en la trata, en el tráfico de especies animales, pues sabemos que Bogotá, por ser una urbe, no tiene ese problema, pero ¿cómo un docente de ciencias de la ciudad puede concientizar a un niño de la ciudad sobre ese problema, sabiendo que existe en nuestro país y en muchos lugares del mundo? Bueno, teniendo en cuenta que efectivamente pues Bogotá es una ciudad donde primero tenemos aeropuerto, aunque no creamos, aunque de pronto desconozcamos esta situación del tráfico ilegal de especies, sí se da y se da bastante en la ciudad de Bogotá. De hecho, en el aeropuerto El Dorado se han rescatado a través de la Secretaría Distrital de Ambiente, se han rescatado muchas especies como por ejemplo serpientes, incluso también en algún tiempo habían loros, ¿sí? Todo este tipo de animalitos que finalmente los comercializan. Entonces, incluso en los humedales y bueno, toda esta zona de Bogotá que es rural, hay muchos animalitos y muchos de ellos pues hacen ese tráfico de animalitos. Entonces, precisamente, a pesar de que de pronto nosotros estemos más en la zona urbana como tal de la ciudad donde no se ven las especies, efectivamente sí las hay y sí se está realizando ese tráfico ilegal de especies. ¿Qué podemos hacer nosotros como adultos o incluso los niños que son más conscientes de este tipo de cosas? Podemos recurrir a la Secretaría Distrital de Ambiente, donde podemos incluso buscar en las redes números de contacto, donde si vemos algún tipo de maltrato, si vemos que están comercializando algún tipo de animal, podemos hacer el llamado para que las autoridades logren hacer el rescate de estas especies y logremos poner un granito de arena también para mejorar esta problemática. Como docente de ciencias naturales, ¿cuál crees que es tu rol principal en la educación ambiental propiamente dentro de la institución?
Bueno, como docente de ciencias naturales del gimnasio Pierre Faure, mi rol principal es mostrar la realidad. ¿Sí? Los niños aprenden no de la teoría, no de lo que de pronto leamos principalmente, sino de su propio contexto, de su propio entorno. Pienso que en las ciencias naturales es como lo fundamental, es partir desde los conocimientos previos que viene siendo su contexto, su realidad, su ciudad, su lugar donde habitan y más allá de eso, empezar a indagar, a investigar las problemáticas que suceden. Entonces, cómo contextualizar todas estas problemáticas ambientales a raíz del lugar donde ellos viven, donde ellos están y qué pueden hacer ellos frente a lo que está sucediendo. ¿Sí? No solamente ver de pronto problemáticas ambientales de otros lugares, sino ver realmente lo que nos compete a nosotros y cómo ellos pueden aportar para mejorar ante esas problemáticas. Muy bien. Sé que tienes experiencia a nivel presencial y a nivel virtual, pues teniendo en cuenta esta situación que estamos viviendo, que vivimos este año. ¿Qué estrategias has utilizado en las dos modalidades para incrementar la educación ambiental desde las clases de ciencias naturales? Bueno, desde las clases presenciales, como estrategia, se trabaja lo que son los proyectos transversales, el proyecto de educación ambiental, donde desde el gimnasio Pierre Faure precisamente trabajábamos muchas actividades relacionadas con las problemáticas ambientales de la ciudad, de nuestro país también, y se realizaban pues con todos los estudiantes de la institución donde finalmente, terminado cada periodo, dábamos a conocer los resultados del proyecto y qué habíamos logrado frente a lo que habíamos trabajado dentro de esas actividades de proyecto ambiental. Ahorita que no se está trabajando el proyecto ambiental por la parte virtual, se están trabajando algunas charlas desde la Secretaría Distrital de Ambiente, donde se está haciendo concientización precisamente del tráfico ilegal de especies, lo que son insectos, el cuidado que deben tener, la necesidad de que ellos existan, la contaminación ambiental y bueno, varios temas también que son relevantes. Y en este momento pues pienso que esa educación virtual se ha aprovechado también porque como lo decía anteriormente, no solamente están recibiendo la capacitación los niños, sino que también la están recibiendo los padres de familia, los hermanos, los tíos, los abuelitos, todas las personas que están con ellos en casa y los niños se sienten curiosos frente a todas estas temáticas que se están manejando y ellos hacen muchas preguntas que son solucionadas no solamente por el docente, sino también por personas expertas en cada uno de los temas que los hacen que se interesen, se motiven y bueno, finalmente se vaya construyendo como una pequeña solución a todas las problemáticas ambientales y de contaminación que en este momento nos aqueja. Dentro de toda esa reflexión que has hecho con los niños, ¿cuáles crees que son las problemáticas ambientales más graves o que más afectan a la ciudad de Bogotá actualmente? Bueno, pues actualmente tenemos lo que es la contaminación del aire, que incluso cuando iniciamos la pandemia, pues estábamos en una situación bastante complicada, que bueno, ha venido disminuyendo, sin embargo, pues es una situación que es muy preocupante, pues debido a que eh, en la ciudad habitamos muchísimas personas y finalmente el aire de la atmósfera pues nos está afectando a nosotros. Sabemos que inicialmente pues respiramos este aire y pues sencillamente no ocurre nada, nosotros seguimos viviendo, pero toda esta afectación a nuestro cuerpo se va dando poco a poco y se van deteriorando algunos órganos que finalmente llevan a enfermar al ser humano, incluso a causar la muerte. Y pues ahorita con todo esto de la pandemia también pensar en que muchas personas pues se enferman anteriormente por toda esta contaminación y aparte pues tenemos el virus y sabemos que pues son más propensos a poderlo sufrir más fuerte. De la misma manera, pues tenemos también la contaminación del agua. Como sabemos, nuestro río Bogotá también actualmente sufre una contaminación bastante grande. Sin embargo, pues ha venido disminuyendo también en tiempos de pandemia porque, pues precisamente por la economía, porque algunas de las industrias que eran los factores contaminantes más grandes han parado, ¿sí? Por esta situación y pues esto ha beneficiado también las aguas que pasan por Bogotá,
debido a que no se ha generado tanta contaminación, pero sin embargo todavía tenemos los desagües de las aguas negras, tenemos la basura, que también es una fuente principal de contaminación. Finalmente, ¿tú qué crees que podemos hacer desde nuestros hogares para contribuir a frenar el cambio climático? Bueno, el cambio climático pues también es un factor que nos aqueja en este momento debido pues a que digamos que afecta no solamente a nivel del ser humano, sino también pues las plantas también se han visto afectadas, entonces debemos ver que digamos con pequeñas acciones como por ejemplo no botar el plástico a la basura, sino podemos dentro de una botellita ponerlo y luego entregarlo a un lugar donde finalmente fabrican ladrillos para hacer casas con este material y no desecharlo porque es un factor contaminante que precisamente ayuda también a ese cambio climático que sea tan brusco. Lo que es los aceites, pues darles un buen manejo, lo que son las pilas y bueno, todos estos residuos, no botar toda la basura porque todo esto genera gases en los lugares de desecho, genera gases que contaminan la atmósfera y esos gases contaminantes pues provocan también esos cambios ambientales. Entonces, si somos conscientes del reciclaje, de separar las basuras, de ese material, de pronto todo eso orgánico que sale de nuestras casas, darles un buen manejo, pues vamos a ayudar con pequeñas acciones para que el cambio climático pues no se dé tan fuerte porque finalmente todo esto hace que nuestra capa de ozono también se vaya deteriorando y pues esos rayos del sol vayan llegando al ser humano más fuerte y pues es muy riesgoso porque nos enfermamos y bueno, finalmente no sabremos qué pasa con nosotros si continuamos de esta manera. Bueno, le agradecemos mucho a la profesora su colaboración. Ya tenemos una visión un poco más amplia sobre la educación ambiental en la ciudad y como vemos, aunque estemos ubicados en un sector urbano, la educación ambiental es un punto fuerte dentro del trabajo de las ciencias naturales en las aulas. Muchísimas gracias. A usted, profe Alejandra, muchísimas gracias.